partir de lo que significa la iglesia en todo el amplio sentido de la palabra, pero por supuesto aplicado a nuestra iglesia, ¿ya? No solamente para entender el hecho de que los principios que estamos viendo son aplicables a la iglesia en general, sino que también ahora queremos verlo en nosotros de manera particular. Y dijimos que lo primero era una declaración de principio. Eso significa que la Iglesia Cristiana de La Serena, ¿no es cierto?, establece estos 5 pilares que son un resumen doctrinal de la creencia de la Iglesia, que por supuesto está basado en la Escritura. Y en virtud de eso hemos ido desarrollando los primeros 2 la semana pasada, pero básicamente el concepto de declaración de principios, que no son principios salidos de nosotros, sino que son principios salidos de la Escritura, ¿ya? Pero básicamente implica que la iglesia cristiana es una comunidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos hace comunidad? Es lo que viene a continuación, las personas nacidas de nuevo, ¿ya? Ese es un término muy, muy importante porque inmediatamente implica el hecho de que verdaderamente hay una nueva naturaleza en nosotros que es el Espíritu Santo. Y por supuesto, como consecuencia de este nuevo nacimiento es que creemos y vivimos los siguientes principios como fundamento de nuestra fe, ¿ya? Entonces es un proceso que necesariamente esta comunidad llamada Iglesia Cristiana de La Serena, ¿no es cierto?, está constituida por las personas nacidas de nuevo. Eso significa que todas las personas que vienen a la iglesia son nacidas de nuevo. Por ejemplo, un día domingo tenemos más de 200 personas y probablemente no todos sean nacidos de nuevo, pues entonces nosotros sabemos que en toda iglesia también hay un porcentaje de asistentes, ¿no es cierto?, de asistentes, algunos más permanentes que otros, pero esos asistentes pasarán a ser parte o miembros de la iglesia solamente cuando haya ocurrido este acto sobrenatural de la gracia de Dios, ¿ya? Y comenzamos a establecer estos principios en primer lugar, dejando en claro el concepto de un solo Dios. Esto es fundamental, ¿no es cierto?, porque este concepto, por supuesto que se abre en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cada uno de las personas de esta Trinidad son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, ¿ya? Y cada uno de esos pasajes, hay muchísimos más, pero esto es una selección solamente para que nosotros podamos tener un argumento bíblico al respecto. Después tenemos la persona de Jesucristo. También establecimos la persona de Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios. Recuerden que esa palabra unigénito, en el caso de Jesús, tiene una aplicación doble. Primero, es único en cantidad y único también en el concepto de lo que podríamos llamar género. O sea, no hay ningún otro ser humano, ni habrá, ni hubo, ni hay, ni habrá, igual a Jesucristo. Él fue 100% ser humano y fue también 100% Dios, ¿ya? Entonces, y por supuesto la misión de Jesucristo, el propósito de Jesucristo y de la venida de Jesucristo, y eso ciertamente implica todo lo que tiene que ver con el proceso de la salvación, ¿ya? Lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy, o lo que vamos a ver el día de hoy, es el tercer elemento sobre el cual se sustenta la Iglesia Cristiana de La Serena como principio, y es la gracia, ¿ya? La gracia. Y nosotros conocemos la palabra gracia, cuya traducción original, idiomática, es charis en el griego, que lo único que significa es un favor inmerecido, ¿ya? Un favor inmerecido. Esa es la traducción literal. Pero obviamente, en el caso de la aplicación, es un concepto amplísimo, el cual seguramente no nos alcanzará la vida ni la eternidad para comprender su total magnitud en relación a nosotros, ¿ya? Es cierto, vuelvo a insistir, la palabra gracia se traducía transliteralmente, ¿no es cierto?, significa un favor inmerecido, nada más, pero Dios la usa en un concepto inmensamente amplio y gigante que tiene relación con nosotros en todo el amplio sentido de la palabra, ¿ya? Entonces, la gracia dice que creemos, recuerden, creemos que por 2 palabras que van absolutamente unidas,
o dos conceptos, por la soberanía o por soberanía y gracia de Dios, somos salvos. No por obras de justicia para que nadie se gloríe, eso es literal de Efesios. La gracia como un regalo de Dios, un don inmerecido que nace en la misericordia de Dios. Esa definición implica que nosotros que somos en quienes Dios deposita la gracia, no somos bajo ningún punto de vista merecedores de ella, ¿ya? Merecedores de ella, y no solamente no somos merecedores de ella, sino que si ni siquiera pudiésemos alcanzar la gracia de Dios. Y también importante destacar que el concepto de gracia implica que Dios lo hace solamente por su misericordia. Ese es un doble concepto de no merecerlo. Por un lado no la merecemos y por otro lado como no la merecemos, el acto de Dios es un acto de misericordia. ¿Ya? Vamos a ver dos pasajes, Romanos 3, 24. Hay muchísimos pasajes de la gracia de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué es ser justificados? Es ser declarados justos, no siéndolo. ¿No es cierto? Somos declarados justos, no siéndolos. Entonces, somos justificados gratuitamente, dice. Entonces, el concepto de la justificación que Dios nos imputa, no siéndolos, ¿no es cierto?, implica solamente un acto de su bondad, de su misericordia. Nadie puede alcanzarla, nadie puede comprarla, nadie puede ganarla, solamente puede recibirla, nada más. Y entonces dice, ¿qué más? Mediante la redención, el pago, el rescate que es en Cristo Jesús. ¿Ya? Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Si lo recibimos de gracia, entonces ya no puede ser obra. Obra y gracia no compaginan bajo ningún punto de vista, son absolutamente contradictorias. ¿Ya? Entonces, lo que está explicando el apóstol Pablo ahí es que cuando nosotros hablamos de que recibimos algo de gracia, significa que es imposible que hayamos hecho algo en favor de ganar eso, porque si hubiésemos hecho algo, entonces ya no podríamos llamarlo gracia. ¿Ya? Y esto, hermanos y hermanas mías, es para definir, en función de lo que la Escritura nos dice, que en nosotros como personas, como seres humanos, ¿no es cierto?, caídos, no hay absolutamente una célula de nuestro cuerpo que merezca la salvación. No hay ni una célula de nuestro cuerpo que merezca redención. Y todas las células de nuestro cuerpo están contaminadas por el pecado. Ya somos pecadores. Estamos absolutamente caídos. No estamos heridos. El ser humano no viene al mundo herido, el ser humano viene al mundo muerto espiritualmente. Esto es fundamental para entender todo el proceso de la salvación. Si la gracia de Dios es la que opera, entonces no hay nada en nosotros, nada en nosotros. Si hubiese habido algo en nosotros, algún mérito, por mínimo, ínfimo que éste haya sido, entonces ya no se puede aplicar la gracia. Porque la esencia de la gracia es justamente la falta total y absoluta de mérito alguno. ¿Ya? Eso también nos va a ayudar a entender el concepto del amor de Dios y la gratitud a Dios. Entonces, la gracia nosotros la vamos a dividir en dos grandes aspectos que tienen relación, por supuesto, con nosotros. La gracia salvadora o salvífica. ¿Qué significa eso? Que el proceso de salvación, de redención, ¿no es cierto?, es un proceso de carácter posicional. Nosotros estábamos en dirección al infierno junto con todo el resto del mundo, que nos merecíamos estar en ese lugar, igual que todos los que van en ese lugar, y por gracia de Dios, de manera inmerecida, Él posicionalmente cambió nuestro destino a el totalmente opuesto, que es
a la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que lo hace el Señor? Vamos a leer Romanos 5:20, la gracia salvífica. No tenemos ninguna injerencia en nuestra salvación desde el punto de vista del merecimiento, de la acción, de todo eso. Y lo vamos a entender bien, hermanos, poco a poco, ¿no es cierto?, para que también entendamos que esto no tiene nada que ver con la misión que Dios nos ha dado. La iglesia cristiana debe evangelizar, pero la iglesia, el cristiano, no convierte a nadie. El proceso pasa por Dios. ¿Ya? Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ya, la ley, recuerden ustedes, no fue dada para ser salvo por medio de ella. Nadie podía ser salvo por medio de la ley. La ley en sí no es mala, por supuesto que no, porque es dada por Dios. Pero ese estándar dado por Dios fue entregado justamente para que nosotros entendiésemos que somos pecadores y que no podemos, bajo ningún punto de vista, cumplir el estándar de Dios. Si la ley permaneciera solamente, lo único que la ley haría es condenarnos, ¿no es cierto? Primero, hacernos reconocer que somos pecadores, condenarnos, pero no puede redimirnos. Y desde ese punto de vista, la ley es una maldición para nosotros. Por eso es que se necesita la gracia. ¿La gracia para qué? Para que uno, que es el Señor Jesucristo, cumpla perfectamente la ley y eso sea imputado, ¿no es cierto?, a quienes estamos absolutamente imposibilitados de cumplirla. ¿Ya? Efesios 1, del 3 al 11. Por eso dije en un principio que la gracia es un concepto gigante, gigante, que nunca terminaremos de entender y de agradecer a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tú y yo no tenemos ninguna injerencia en la salvación, en nuestra salvación. Nadie puede decir, en realidad yo fui más espiritual que esta persona, que mi primo, ¿no es cierto? En realidad yo siempre fui sensible al Señor, yo siempre estuve con Dios, yo siempre... No, tú estabas muerto espiritualmente y solo la gracia de Dios te dio vida. Dice la palabra, vamos a hacer un análisis más sistemático. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ya está hablando de un futuro que todavía no ha ocurrido para nosotros, pero que es absolutamente cierto. Según nos escogió en Él, ¿nos escogió en quién? En Él, en Cristo, ni siquiera fue en nosotros, es en Él. Dios hace todo en Él y para Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Todavía ni pensábamos existir. Y Él nos escogió en Él, ¿para qué? Para que fuésemos santos, o sea, apartados y sin mancha delante de Él. ¿Cómo lo iba a hacer? Por medio de la redención en Jesucristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. En amor. Cuando la Biblia dice amor en relación a Dios por las personas, se está refiriendo en el amor a sus hijos. Amor a quienes Él, antes de la fundación del mundo, decidió amar, decidió santificar, decidió, ¿no es cierto?, darles vida. ¿Lo merecíamos? No.
Dios no ama a todo el mundo por igual. Dios a unos le va a dar salvación y vida eterna y a otros los va a condenar por la eternidad. Esa es la soberanía de Dios. ¿Por qué te eligió a ti para salvación? No fue ni por ningún mérito, no fue por nada que tú dijeras. Ahora, los que quieran justicia, pásense a la fila del infierno, pues si esa es la justicia. Esa es la justicia. Todos merecíamos eso. Y aquí lo explica. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No tú, según su pura voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué hizo eso? Para la alabanza de la gracia, su gloria, para que nosotros le glorifiquemos por toda la eternidad. No fue para nosotros. Nosotros somos beneficiarios, pero esto es para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios salvó a unos? Es para mostrar en los siglos venideros su gloria expresada en su gracia. ¿Se entiende? Es para Él, no para nosotros. Para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual, con esa gracia, nos hizo aceptos en el amado, que es el Señor Jesucristo, en quien tenemos redención, otra vez, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Siempre es su gracia, su riqueza, su plan, su propósito, su gloria, nunca en nosotros. Riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí viene un privilegio para el pueblo de Dios, solamente dándonos a conocer el misterio de su voluntad, su voluntad. Tú y yo, como hijos e hijas de Dios, conocemos la voluntad de Dios. Tú sabes exactamente lo que va a pasar en el futuro, tú sabes dónde vas a pasar la eternidad, tú sabes todo lo que va a suceder, todo lo que ha sucedido, todo lo que va a suceder. Tú lo sabes y tú lo aceptas y tú lo recibes porque el Espíritu Santo te convence de eso, pero Él te da la información. Entonces, nosotros somos los que sabemos lo que va a pasar. El mundo no sabe lo que va a pasar. El mundo cree que algo va a pasar, pero nosotros sabemos lo que va a pasar. El mundo está diciendo paz y prosperidad, unidad y todo esto, y nosotros sabemos que lo que se acerca es el peor período de la historia humana que estudiamos en la semana 70 de Daniel, expresada en el libro de Apocalipsis. Tú lo sabes. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según su beneplácito, porque a Él le plació hacerlo. No estaba obligado, ¿ya? No lo hizo porque no merecíamos, lo hizo por su beneplácito. El cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, nosotros tenemos que entender la totalidad de esa soberanía. Dios es perfecto en todos sus caminos y en todas sus formas. Todo es por Él, para Él. Ay, o sea, y que nosotros, que yo, no, nada. Solo gracia, nada más, solo gracia. Y en esa gracia es que nosotros tenemos que responder. Dándonos a conocer de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así lo que están en los cielos como las que están en la tierra, propósito de Dios. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Punto. No tenemos ninguna participación en la salvación. Él te tomó, ¿no es cierto? Él te tomó antes de la fundación del mundo y Él decidió, no bajo los parámetros que nosotros tenemos, ni de merecimiento ni de nada, sino que todo lo contrario, y Él va a expresar su gracia salvífica en seres humanos caídos, depravados, que merecíamos el infierno igual que los demás. Y Él va a expresar su justicia mandando al infierno justamente a todos los demás. Punto. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. En su totalidad, no.
Y entonces todo el trauma que vivimos hace 2 años atrás, pero cómo, y Dios, y esto, y acá, y yo creo que ya debemos tenerlo asumido. ¿Ya? Debemos tenerlo asumido. Esto no es explicable, aquí Dios lo está expresando. Más claro que esto, no sé cómo podría decirlo. Entonces, la soberanía de Dios es algo majestuoso. Por eso es que Dios dice que es en amor, porque nosotros, en vez de recibir el castigo de Dios, recibimos el amor de Dios. No solamente nos redime, no solamente nos salva, no solamente nos da vida eterna, sino que además nos adopta como sus hijos, sin merecerlo. Todo es para nosotros en ese sentido. Pero nada es para nosotros en el sentido de la participación ni de el tener algún mérito para recibirlo. Entonces la iglesia cristiana cree que esa gracia salvadora solamente le pertenece a Dios, es por Dios y para la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿debemos nosotros no evangelizar? Claro que no, porque esa es otra cosa, esa es la orden de Dios. Tú y yo debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿No es cierto? Eso, hermanos, es la labor de la iglesia. La conversión es la obra de Dios. La predicación es la obra de la iglesia. Solo Dios sabe qué persona es su oveja y sus ovejas, como dice el Evangelio de Juan, escucharán su voz. Yo tengo el privilegio, tú tienes el privilegio de ser la voz de Dios por su palabra y anunciar el Evangelio. Por eso es que cuando hablamos de misiones, hablamos de todas estas cosas, hay demasiado humanismo metido en las misiones o en el evangelismo. Porque entonces el evangelismo consiste en tratar de que la gente acepte un mensaje que no es el mensaje de Dios. Cuando tú sabes que la obra es de Dios, tú no tienes problemas de llamar al arrepentimiento a la gente de rodillas si quiere y rogarle que se reconcilien con Dios, porque si no lo hacen se van al infierno. Esa es la predicación del evangelio. La predicación del evangelio no es Jesús te ama y quiere ser tu amigo. La predicación del evangelio es arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse porque si ustedes no se arrepienten van a pasar la eternidad por los siglos de los siglos en el infierno. Pero la buena noticia es que Cristo pagó el precio del pecado y Él te da hoy día la oportunidad de la vida eterna. Yo no sé si tú eres un hijo de Dios y vamos a repetir esta oración, y si tú estás creyendo en esto, repetimos esta oración y que el Señor en su soberanía y misericordia te conceda arrepentimiento. Punto. No tenemos que inventar nada, no tenemos que hacer programas, no tenemos que hacer ninguna cuestión. Yo les he dicho a las personas, cuando un inconverso entra, yo no quiero que se sienta bien acá. Yo quiero que el mensaje lo cachetee, que la música le moleste. Porque si es un hijo de Dios, eso que es una molestia lo va a remecer y va a hacer su obra. Pero no quiero que el inconverso, ¡ay, qué buena! Qué chévere, ¡ay, increíble! ¡Qué buena onda! Y se la pasé re bien. No. Quiero que el mensaje le llegue, que el mensaje lo torture. No quiero que se sienta bien. Pero ¿cuál es el mensaje de la iglesia hoy? Que la gente se sienta cómoda, no hagamos nada de esto, pongámosles café afuera, galletas. En Estados Unidos lo único bueno son las donas, porque subís como 500 kilos en un par de domingos, y todo el mundo, y todos felices, y toman desayuno, y todo, ay, algunos ya, y se van con su dona, y miran, pegan la juzgada y se van. No, quiero que el que entre acá se sienta desafiado por lo que escucha. Eso no significa que vamos a hacer las cuestiones desagradables y nos lo vamos a agarrar a palo, no. Significa que tú lo vas a recibir amorosamente, que te vas a acercar, que le vas a dar la mano, que lo vas a acoger. Pero no quiero que el viejo se sienta tan bien como se siente en un pub o en el bar. Entonces, eso es, hermanos, haber perdido el rumbo de la iglesia. La iglesia hace entonces... Hacemos campaña evangelística y las campañas evangelísticas están hechas en función de que las personas no rechacen el mensaje. Y como no lo rechazan, entonces no digamos nada del infierno, digamos nomás que Dios los ama, que son muy importantes para Dios, que Dios está pero deseoso, y usamos ese pasaje que no tiene nada que ver con el evangelismo, que está golpeando la puerta de su corazón casi de rodillas, pidiendo por favor, ábreme, y que es un caballero y él no va a pegarle una patada a la puerta. ¿Cómo se te ocurre hablar esa estupidez?
Si Dios es Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, esto que es brutal para la gente, entonces, ¿qué pasa? Ay, como que nos incomoda. Pero si eres un hijo de Dios y escuchas la palabra de Dios, dicha con firmeza, pero con amor, con el ruego de que te arrepientas, si eres un hijo o una hija de Dios, te vas a arrepentir. Pero yo no espero dar falsa esperanza a alguien, ni pensar que porque repite una oración es salvo. Nosotros cada domingo hacemos una oración, pero a cada persona que la haga sabe perfectamente que es el Espíritu Santo el que le da salvación y escucha que si no lo hace o si no se convierte al Señor se va a ir al infierno. Y alguien dice, bueno, pero ¿qué culpa tiene él si no está elegido? Y empezamos con toda esta filosofía que no nos corresponde. Eso no te corresponde a ti. Eso le corresponde a Dios. Eso le corresponde a Dios. ¿Estamos? Y eso es lo que creemos como iglesia porque eso es lo que dice la Biblia. Colosenses 1, 12, 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya, con gozo dice, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Él nos redimió y nos trasladó. ¿De dónde estábamos? En las tinieblas, a la luz admirable. Nosotros no podíamos hacerlo, estábamos muertos. Dios nos dio vida y nos trasladó de aquí a aquí. Esa es la gracia salvadora, esa es la gracia, ¿no es cierto?, que nos cambia de posición y el Espíritu Santo entonces empieza de ahí una obra. Vamos a saltarnos a la gracia sustentadora. 2 Corintios 12, 7, 9. La gracia sustentadora. ¿Qué significa la gracia sustentadora? La gracia sustentadora significa que esa gracia y esa salvación que hemos recibido inmerecidamente no es mantenida por nosotros, sino que es mantenida por Dios. La salvación verdadera no se pierde. Si la salvación, la mantención de la salvación dependiera de nosotros, te lo doy firmado, no existiría nadie en el cielo porque todos la perderíamos. Todos y absolutamente todos la perderíamos. Entonces el apóstol Pablo habla de esa gracia sustentadora que no solamente es la que sostiene, sino que la que alimenta la salvación por medio del proceso de la santificación. El apóstol Pablo, ¿no es cierto? Todos sabemos, Dios lo llevó al tercer cielo, pero cuando volvió le puso un aguijón en su cuerpo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que Dios le colocó un aguijón para que aquello que él antes era su fortaleza no lo lleve a pecar. Hermanos, hermanas, normalmente, por no decir siempre, lo que en el mundo para nosotros es una fortaleza, en nuestra vida espiritual es algo que nos aleja de Dios. En el mundo la fortaleza es tu personalidad, tu belleza física, tu apellido, tu estatus, tu profesión, en fin, tantas cosas que te dan ese orgullo, ¿no es cierto? Y que en definitiva apagan y es cuando la gente no depende de Dios, sino que depende de quién es él o ella o de sus recursos. El apóstol Pablo, cuando va a hablar a los Corintios, en la primera carta les dice, yo vine a ustedes con temor y temblor y no les quise hablar de nada más, solamente de Cristo crucificado. ¿No es cierto? El apóstol Pablo era un erudito, era una persona, bueno, no gozaba de una belleza física, por lo que dice la Escritura, pero era una persona erudita, era una persona capaz, era una persona con una personalidad, era el gran proyecto de los fariseos de su época. Pero él dice en Filipenses que todas esas cosas las considera basura, porque todo eso es el orgullo personal y él solamente hacía
¿no es cierto? Y daba el mensaje de Jesucristo. Entonces, todas esas cosas que nos impiden a nosotros, una personalidad fuerte, una rebeldía normalmente, que seamos rebeldes, ¿no es cierto? A las cosas de Dios, que aunque sabemos que no lo hacemos y lo hacemos a nuestra manera y no, y esto y acá, y Dios, y siempre decimos, bueno, Él siempre ha sido así, ha hecho las cosas a su manera, y bueno, y ahí le ha ido súper bien, y Él, porque tiene esa fortaleza, no, esa rebeldía Dios la va a matar. Una de las primeras cosas que tiene que ocurrir en nuestra vida es que el Espíritu Santo nos venza, nos mate todos los días. Todos los días. ¿Ya? Eso no significa que Dios te va a hacer debilucho, no. Te va a dar una fortaleza como la que no conocemos, una fortaleza en Él. Entonces, la gracia sustentadora nos transforma, nos da las herramientas de Dios, nos quita las herramientas de la carne. Filipenses 4, 12 al 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gracia sustentadora nos da el poder, por medio, dice, en todo he sido enseñado. Esto no vino de la nada, esto no es magia, esto es el trabajo del Espíritu Santo transformando a Pablo durante 20 años, ¿no es cierto? Al punto que él dice, yo he aprendido a vivir humildemente y he aprendido cuando tengo abundancia, he aprendido a ser un hijo de Dios estable en cualquier situación, en cualquier situación. Y ahí es donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es fácil en algunos casos, es más difícil en algunos para otros. Es tan difícil manejar la escasez como manejar la abundancia. Hay gente que la abundancia le viene, ¿no es cierto?, en cierta parte y se olvida de Dios o cree que la abundancia per se es una bendición de Dios y muchas veces resulta ser una maldición porque lo aleja de las cosas de Dios. ¿Ya? Y entonces, ¿por qué nosotros como cristianos estamos llamados a ser estables? Porque el Espíritu Santo nos tiene que hacer estables por medio del entrenamiento. Cuando la fe de una persona no es la fe verdadera que sustenta la vida de un cristiano, entonces tiene a Dios en la misma sintonía de la fe para todas las otras cosas. Entonces la persona va a un restaurante y por fe se come lo que le están sirviendo y que está bien preparado y que no tiene bicho y que no esto y que nadie no sabe, se lo come, ¿no es cierto? Y tiene que gustarle y tiene esto, porque si no es así, entonces, o si se enferma, demanda al restaurante, ¿cierto? Pero si la persona le pide a Dios, Señor, dame esto, dame esto, dame esto, y no se lo da, ¿a quién va a demandar? Y la persona con una fe no verdadera va a decir, entonces, no, como uno a lo largo del tiempo escucha, yo no fui nunca más, desde que me hice cristiano todas las cuestiones me salieron mal. ¿Y quién te dijo que te iban a salir bien? La promesa de Cristo, ¿cuál es? La vida eterna. En el mundo sufriréis aflicción, ¿me entiendes? Y si no sufrimos aflicción nosotros, no creamos que esto es como una taza de leche y va a tener que ser siempre así. Dios en algún momento va a remover las aguas, ¿ya? ¿Cuál es nuestra garantía y nuestra confianza en Dios? Que Él nos las va a remover más allá de lo que podamos resistir. Y eso es un Dios amoroso, porque lo que hace es para que nuestra fe, aunque perecedera, nuestra fe, igual que el oro, aunque perecedero, sea probado por el fuego. Y todos hemos tenido y tendremos pruebas en nuestra vida espiritual. ¿Cómo nos sostendremos? He aprendido, he sido entrenado, he sido sustentado para ser estable en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Ahora, esa estabilidad no es plana, esa estabilidad implica que en nuestra humanidad tenemos una curva, una onda con cierto grado de ciclo, pero no es un electrocardiograma, ¿no es cierto?, preinfarto, vuelto loco, no. Es una cosa estable, ¿ya? Entonces la gracia sustentadora hace todo eso, nos sustenta de manera sobrenatural.
La gente piensa de Dios ¿qué cosa? Que Dios es como el gran mago o genio que tiene que hacer todas las cosas que yo quiero que haga, y si Él realmente me ama, ¿no es cierto? Es como la petición de Jacob, que a veces la usan como para sacarle plata a la gente. Es todo lo contrario, es la oración más carnal que Jacob hizo. Jacob le dijo: Señor, si tú me cuidas, me prosperas, me das esto, ¿no es cierto? Y me cuidas de esto, entonces tú serás mi Dios. Poniéndole condiciones a Dios. Es más, dijo, de todo lo que recibas, si tú haces todo esto, te voy a dar el 10%. O sea, Dios, más encima, te va a dar plata. ¿Es esa la forma de tratar con Dios? No. Entonces, todas estas imbecilidades, pacta, esto, acá, allá, mira, Dios, yo te doy 10 para que tú me des 20. Y el diablo también puede darte 20. Entonces, ¿cómo voy a ponerle condiciones yo a Dios para que Él haga o no haga algo? La soberanía de Dios es insondable. Por la bondad de Dios no hemos sido consumidos. Todos los que han hecho eso, y no solamente en ese tenor, sino también nosotros. Porque ¿cuándo es que más oramos? Cuando estamos apretados del cogote o de otras partes que nos duelan, por distintas razones. Ahí nos levantamos a las 5 de la mañana, ayunamos, pero después cuando pasa. Entonces, ese concepto no lo veamos tan solo en las cosas grandes, sino que también en nuestra pobre vida como cristianos. Y entonces vamos a entender el punto siguiente: por qué a pesar de tener esa pobre vida como cristianos, nuestra salvación no se pierde. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aprendamos nosotros a leer la Escritura en el contexto de que somos hijos de Dios. ¿No es cierto? Dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Eso significa que no conoce a los que no son suyos? No, porque Él es Dios. Conoce, la palabra es, tiene relación espiritual, ¿no es cierto?, con aquellos que Él ha salvado. Y dice después, apártese del mal los que invocan el nombre de Jesús. Si nosotros somos hijos de Dios, esa palabra es una realidad para nosotros. Dios nunca te diría a ti, apártate del mal, si Él no te diera el poder para hacerlo. Esa palabra implica que Dios nos ha dado el poder para apartarnos del mal, y el poder es el Espíritu Santo. ¿Ya? Esto no es sí puedo, esto es sí puedo. ¿Por qué? No por mi cuenta. Mi propia naturaleza caída no se quiere apartar del mal, pero el poder de Dios que mora en mí por causa del Espíritu Santo, que es Dios mismo, entonces Él me da el poder para apartarme del mal. ¿Ya? Pero no es un poder mágico. Al igual que lo que dijimos en el pasaje anterior, he aprendido, he sido entrenado, he aprendido, he sido entrenado. Es un proceso rutinario, es un proceso permanente, es un proceso monótono, y es un proceso que en algunas oportunidades, ¿no es cierto?, nos provoca algunos estremecimientos, pero el 99% de los casos es trabajo, entrenamiento, porque salimos a la cancha todos los días y todos los días estamos teniendo a Satanás en contra de nosotros, a todas las huestes demoníacas, pero el Señor controla todo. ¿Ya? Bueno, Efesios lo vimos. ¿En qué se traduce esto? En que en la gracia sustentadora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos sustentan e interceden por nosotros. Por eso es que a pesar de tener una vida de oración pobre, una vida de lectura pobre, un compromiso pobre, aún Dios nos sostiene y no perdemos la salvación, si es que somos verdaderos hijos de Dios. Juan 17, 7 al 26. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti.
Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pausa. Versículo 9. No ruego por el mundo, ruego por los que me diste. Jesús está rogando por los suyos, sus ovejas. ¿Puede la oración de Jesús ser inefectiva? No. Eso nos da la seguridad. Él está rogando por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Él está siendo nuestro abogado. Y después dice el versículo 11. ¿Quién nos está guardando hoy día? ¿Quién nos está guardando hoy día? No me mire a mí porque yo no guardo a nadie. ¿Quién? El Padre. ¿Puede alguien sacarte del cuidado del Padre? Nadie. Nadie. ¿Ya? Sigue. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pausa. No ruego solamente por estos. Estos son los apóstoles, excepto Judas. ¿No es cierto? Entonces, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, el fundamento apostólico. ¿Por qué? Porque los apóstoles escribieron la palabra inspirada de Dios. Por eso es una aberración satánica el decir hoy que hay apóstoles o nuevos apóstoles. Uno tiene que con ira santa combatir toda esa herejía que maldice al cuerpo de Dios. Nosotros creemos en la palabra de los apóstoles inspirada por Dios. Entonces, en ese sentido se hace la continuidad, como dice el libro de Efesios, el fundamento de los apóstoles y los profetas, la Biblia, ese es el fundamento. Por eso es que el ministerio apostólico es irrepetible, el ministerio apostólico es irrepetible. Terminó cuando el apóstol Juan, ¿no es cierto?, cerca de los 100 años, murió y fue a la presencia del Señor. De ahí para adelante no hay más apóstoles. Si hubiera apóstoles el día de hoy, significa que el fundamento no está firme, como acaba de decir, ¿no es cierto? El fundamento no está terminado y entonces la iglesia está sumamente inestable. Sumamente inestable. Por eso es que todas estas cosas, la nueva unción, el nuevo esto, un cántico nuevo, no. Si es nuevo, es del diablo. Porque las cosas de Dios ya fueron escritas. Nosotros caminamos una senda antigua en el sentido cronológico de cuando fue escrito, pero es una senda única porque no tiene tiempo. No hay más revelación, a eso se refiere. ¿Ya? Entonces, más no ruego solamente por estos, refiriéndose a los discípulos, a los apóstoles, excepto Judas, ¿no es cierto?, sino también en los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La fe es por oír la palabra de Dios. ¿A quiénes usó Dios para escribir su palabra? A los apóstoles. Para que todos sean Versículo uno, 21. como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos
y yo en ellos. Entonces ese concepto de amor circunscrito a lo que me has dado. El Padre, antes de la fundación del mundo, le dio una cantidad de seres humanos malvados, condenados a perdición, se los dio al Hijo, para que el Hijo manifestara su gracia, ¿no es cierto? Y la gloria de su gracia se manifestara, ¿ya? Y por eso es que dice, a los que me has dado, a los que me has amado. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Nosotros no lo sabemos. La misión en la cual el Señor nos permite participar es en comunicar a toda criatura el Evangelio verdadero, que el Evangelio no comienza con el amor, el Evangelio comienza con el reconocimiento de nuestra condición caída, para que la gente pueda entender lo que es una buena noticia, ¿ya? Nosotros, eso nos da paz, porque no miramos entonces si la persona le va a caer bien o no el Evangelio. Tenemos que esforzarnos de hacerlo con amor, de hacerlo con información, con todo, pero no podemos nosotros seccionarlo. No debemos seccionarlo. Entonces, todo se refiere a Jesús, Jesús, a los que me diste, ¿no es cierto? Mis ovejas oyes mi voz, yo conozco a mis ovejas, todo tiene relación con no toda la gente, sino con aquellos que Dios ha elegido. ¿Ya? Entonces, esto no es para decir, tú soy elegido, tú no soy elegido, a lo mejor no soy elegido. No, todo eso es parte de lo que Dios nos revela, pero no es parte de lo que nosotros administramos. Nosotros no lo administramos. Nosotros somos siervos. A los esclavos, el amo le decía, ya vayan allá a pelar toda esa cuestión. No venía un esclavo y le decía, mira, yo pienso que no debiéramos empezar por aquí, sino que no, hazlo, ¿ya? Romanos 8:26. Entonces, el Hijo intercede por nosotros, el Padre nos guarda, gracia sustentadora, nos alimenta y también nos guarda. Por eso es que la salvación no se pierde, la salvación verdadera no se pierde. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Imagínate si Dios dijera que la salvación se pierde porque no sabemos orar. ¿Cierto? Estamos todos sonados, todos. También vamos a aprender el tema de la oración en este estudio, ¿ya? Para aprender la oración, si todo es de Dios, es para Dios, para la gloria de Dios, mi oración no puede partir por mí, ¿ya? No puede partir por mí, ni lo que yo quiero, ni lo que yo necesito. Y Dios, si no haces esto, entonces yo no voy a creer más. Si tú no me haces esta cuestión, yo no voy más a la iglesia. No. Es preferible que te sigas arrodillando ante el San Expedito, tan chiquitito, o sea, cualquier san. Pero al Dios de la Biblia no. ¿Ya? Entonces dice, no sabemos cómo pedir. Pero ¿quién es el que pide por nosotros? El Espíritu Santo todos los días, 24/7, está orando por ti y por mí al Padre. ¿Ya? Él sustenta esa relación. Vuelvo a insistir, si nosotros no oráramos como corresponde, que la gran mayoría no sabe cómo orar, ¿no es cierto? Tenemos que aprender, por eso es que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, no porque ellos no oraban, los judíos eran campeones de la oración, pero oraban mal, ayunaban mal, daban mal, ¿ya? Y entonces, ¿cómo dice que ora el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ¿con qué? Con gemidos indecibles. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Este es uno de los pasajes más terroríficamente usados, por ejemplo, para amparar no quiero ni siquiera ocupar la palabra lengua, sino que el balbuceo y las cosas por el estilo, ¿no es cierto?, que se hacen, que son una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque en primer lugar, el que da esos gemidos es el Espíritu Santo. Y segundo, dice que son ¿qué? Indecibles. Indecibles. ¿Qué significa indecible? Que no se dicen. Punto. Entonces, ¿por qué los dice? Estás tomando el lugar. Entonces el Espíritu Santo vino y me empezó a tomar. O estás poseído por el demonio, estás haciendo un show o cualquier otra cosa, pero el Espíritu Santo no es ese.
No es ese, y eso ustedes tienen que decirlo con toda certeza y reprenderlo en el nombre del Señor y llamar al arrepentimiento. ¿Ya? El Espíritu Santo no opera así. No opera así. Y estamos cansados ya de la vergüenza de todas estas sectas falsas que se llaman cristianos y que hacen este uso satánico de estos elementos que no vienen de Dios. Que no vienen de Dios. ¿Ya? Y nosotros tenemos que ser firmes en eso. Nosotros no debemos dar tregua ni espacio ni esta cuestión de que seamos uno en lo que nos une y las cosas secundarias no las miremos. No. No. Lo que nos une y lo que nos va a unir es la palabra de Dios y la palabra de Dios. Por eso esta iglesia, nuestra iglesia, dice la suma de tu palabra es la verdad, el Salmo 119, 160, ¿no es cierto? Entonces, el Espíritu Santo intercede, ruega por nosotros. El Hijo intercede, es nuestro abogado. El Padre nos guarda. El Espíritu Santo ora por nosotros, porque no sabemos orar, nos sostiene hasta en la oración. Si la salvación dependiera de mi oración, tanto en frecuencia, calidad, forma, estoy perdido. ¿Ya? Lucas 22, 31, 32. En esta escena es poco tiempo antes de que se desaten los últimos sucesos de la cena, de la última cena, ¿no es cierto? Y ahí es donde Pedro está envalentonado y dice: yo contigo voy a ir a todas partes hasta morir. Y Jesús va caminando con él y se produce este diálogo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ya. Simón, Satanás, está como loco pidiendo para zarandearlo. Como dice mi hermano Sergio, en vez de Simón, pon tu nombre ahí. El Señor te está pidiendo para zarandear. ¿Sabes tú eso? El Satanás te está pidiendo. ¿Sabes tú eso? ¿Ves eso? ¿Crees que la cosa está pero miel sobre hojuelas y aquí no hay nada? ¿Sabes la batalla en la que estamos metidos? Si no fuera por Jesucristo, nuestro abogado, el Padre que nos guarda del maligno, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. El maligno es Satanás. Guárdalos de Satanás. Si no fuera que el Espíritu Santo ora 24/7, porque nosotros a lo más nuestro devocional 15 minutos. ¿Ya? ¿Tú crees que con 15 minutos de pedirle que te vaya bien en la prueba, en la pega, todas esas cosas, que no te enferme, todo eso, ¿tú crees que eso sostiene? ¿Eso espiritualmente nos sostiene? Jamás. El Espíritu Santo es el que ruega por nosotros. ¿Significa eso que no voy a aprender a orar como corresponde? No. Pero no creamos ni por un segundo que es como que no pasa nada y como que la cosa está tranquila. No. Satanás no duerme, no toma siesta, ¿no es cierto? Nada. Está día, noche, pidiendo zarandearnos. ¿Qué le dice Jesús? Yo he pedido. ¿Qué dice? Yo he rogado. ¿A quién? He rogado para que no te falte la fe. ¿Quién sostiene la fe que yo tengo en Dios? ¿Quién sostiene la fe que yo tengo en la palabra? ¿Yo? No. La intercesión de Jesús. Es la intercesión de Jesús. Por eso creo en Él. Por eso creo a pesar de que pase algo. Por eso es que creo en Jesús y por eso es que esa fe es una fe sobrenatural. Ni siquiera la tenemos nosotros. Efesios dice que esa fe nos fue dada, tanto para salvación como para sustentarla. La fe viene de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús está orando por nuestra fe. ¿Ustedes piensan o pensamos nosotros que la oración de Jesús va a ser alguna vez inefectiva? No.
Y entonces él oró para que no le faltara la fe a Pedro. ¿Qué significa que no le faltara la fe? No significó que no iba a caer, de hecho cayó. Pero ¿qué es lo que produjo la diferencia? Porque Judas lo traicionó tan feo como Pedro. O mejor dicho, Pedro traicionó al Señor tan feo como Judas. La diferencia es que Pedro volvió. Y cuando pase esto, le dice Jesús, tú vuelve y confirma a tus hermanos. Judas no volvió, Judas se suicidó. ¿Por qué? Porque la fe de él no era la fe salvífica ni la fe sustentadora. ¿Ya? Entonces, la fe salvífica, a pesar de lo que pase, nos levanta, nos vuelve a tomar, nos vuelve a colocar en el camino, nos vuelve a llevar. Dios vuelve otra vez a... Y Dios no nos ama más ahí, ni nos ama menos acá. No, el amor de Dios es constante, es perfecto, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y no es que ahora Dios se acordó de mí, no. Nosotros tenemos que aprender en parte lo que significa realmente la magnificencia de Dios en todo sentido. Y entonces Jesús le dijo, Pedro, Satanás te pidió para zarandear. A lo mejor yo como Pedro le había dicho, me imagino que le dijiste que no. Así era mi Carlos, Satanás pidió para zarandear. Señor, me imagino que tú le habías dicho, no, sí, zarandéalo, pero yo estoy orando para que tu fe no falte, porque eres mi hijo, porque eres parte de mi familia, y ese zarandeo yo lo permito, ¿por qué? Porque de esa manera tú desarrollas fe, desarrollas fuerza, tu carácter espiritual es formado. Por eso el apóstol Pablo dice, me gozo en las debilidades, porque cuando yo soy débil, entonces Él es fuerte. Él es fuerte. ¿Ya? Entonces la salvación no se pierde. La próxima semana, bueno, Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la buena obra, la va a terminar. ¿Ya? Por lo tanto, la obra Él la comienza, Él la sustenta, Él la termina. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Obedecer, sujetarnos. La obra es suya. ¿Ya? La próxima semana vamos a ver la fe. Seguramente vamos a ver la fe en una reunión porque no es bastante más extensa y también la Biblia. Así que por lo menos estaremos 2 miércoles más en nuestra declaración de principios, pero por supuesto que esto es la base de todo lo que estamos aprendiendo. Para terminar, y solamente para terminar, quiero que busquen en el libro de Hechos, para que llevemos a casa a qué tenemos que enfocarnos como iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 40 al 42. Recuerden que Hechos 2 es la primera predicación del apóstol Pedro, inspirado y usado por el Espíritu Santo, y, ¿no es cierto?, que Hechos 2, 40 al 42. Y su audiencia judía, ¿no es cierto?, muchas conversiones, dice que se convirtieron en ese momento 3.000 personas. ¿Cuál es la esencia de lo que la iglesia debe hacer? La iglesia ordinaria, la iglesia normal, la iglesia sencilla. Hoy día las palabras que se escuchan, impresionante, radical, esto, acá, grandioso, todo eso tiene que ver con los impactos, ¿ya? Y el Señor dice, la iglesia tiene que, esta es la acción de la iglesia. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Testificaban, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina. Pausa, ¿perseveraban en qué? En la doctrina. ¿Qué estamos perseverando hoy día nosotros? En la doctrina. En la comunión unos con otros. La iglesia, la comunión. Para que sean uno. La comunión es fundamental. Por eso es que no existe obra de Dios apartado de la iglesia. En el
el partimiento del pan. Como familia, cada vez que estamos juntos, como el día domingo, partimos el pan. La Santa Cena o la Última Cena fue dos cosas. Todo el fin del símbolo judaico del Éxodo y el comienzo de la Cena del Señor. La Cena Pascual dio lugar a la Cena del Señor. Por eso nosotros practicamos la última parte cuando Jesús toma el pan y el vino y establece el nuevo pacto. ¿Ya? Y en ese sentido, saltamos al versículo 47 del mismo capítulo 2. Alabando a Dios y pidiendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía? El Señor. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Perseverar en la doctrina, predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Compartir, tener la comunión como hermanos, partir el pan y orar. ¿Quién va a agregar a la iglesia a los que van a ser salvos? Podríamos oír hoy, ¿por qué no hoy acá y hagamos un impacto? Cada uno de nosotros es un evangelista donde está. El éxito y el fracaso de eso no depende de nosotros, en el sentido de que es Dios quien lo hace. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser sal y luz. Sal y luz. Entonces, cualquier sistema, cualquier método, yo no estoy en contra de ciertas actividades y que de repente se haga esto otro, pero no nos podemos envolver jamás en una locura de evento tras evento, y eventos y cosas, y acá, y que hagamos esto, y hagamos un café con ser cristiano. ¿Qué es eso? Una discoteca cristiana para atraer a los jóvenes, entonces, y aquí hagamos esto, y entonces pongamos otro tipo de música, otro tipo de luz, para que los jóvenes vengan, y en vez de ir al pub de allá, vengan al pub de acá. ¿Qué es eso? O sea, si tú no estás acá de manera sobrenatural porque amas al Señor, ni aunque te traigan Fantasilandia te vaya a quedar. Y ese es el estilo gringo, ¿no es cierto?, de nuestros hermanos, que ellos por amor, ¿no es cierto?, celebran en vez del Halloween, entonces que los niños y la iglesia salen y se llena la plaza, ¿no es cierto?, y regalan helado, juguete y toda la cuestión, y los visten y los pintan de angelito, todo eso como para sofocar. Y la pregunta es, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? La iglesia no está llamada a hacer eso. La iglesia está llamada a hacer lo que tiene que hacer dentro de sus murallas, lo que acabamos de ver, fuera de sus murallas, predicar el Evangelio a toda criatura, el verdadero Evangelio, ser sal y luz en el mundo. Esa es la labor de la iglesia y en eso nos vamos a enfocar. De asistentes, algunos más permanentes que otros, pero esos asistentes pasarán a ser parte o miembros de la iglesia solamente cuando haya ocurrido este acto sobrenatural de la gracia de Dios, ¿ya? Y comenzamos a establecer estos principios en primer lugar, dejando en claro el concepto de un solo Dios. Esto es fundamental, ¿no es cierto?, porque este concepto, por supuesto que se abre en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cada uno de las personas de esta Trinidad son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, ¿ya? Y cada uno de esos pasajes, hay muchísimos más, pero esto es una selección solamente para que nosotros podamos tener un argumento bíblico al respecto. Después tenemos la persona de Jesucristo. También establecimos la persona de Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios. Recuerden que esa palabra unigénito, en el caso de Jesús, tiene una aplicación doble. Primero, es único en cantidad y único también en el concepto de lo que podríamos llamar género. O sea, no hay ningún otro ser humano, ni habrá, ni hubo, ni hay, ni habrá, igual a Jesucristo. Él fue 100% ser humano y fue también 100% Dios, ¿ya? Entonces, y por supuesto la misión de Jesucristo, el propósito de Jesucristo y de la venida de Jesucristo, y eso ciertamente implica todo lo que tiene que ver con el proceso de la salvación, ¿ya? Lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy, o lo que vamos a ver el día de hoy, es el tercer elemento sobre el cual se sustenta la Iglesia Cristiana La Serena como principio,
y es la gracia, ¿ya? La gracia. Y nosotros conocemos la palabra gracia, cuya traducción original, idiomática, es charis en el griego, que lo único que significa es un favor inmerecido, ¿ya? Un favor inmerecido. Esa es la traducción literal, pero obviamente en el caso de la aplicación es un concepto amplísimo, el cual seguramente no nos alcanzará la vida ni la eternidad para comprender su total magnitud en relación a nosotros. A partir de lo que significa la iglesia en todo el amplio sentido de la palabra, pero por supuesto aplicado a nuestra iglesia, ¿ya? No solamente para entender el hecho de que los principios que estamos viendo son aplicables a la iglesia en general, sino que también ahora queremos verlo en nosotros de manera particular. Y dijimos que lo primero era una declaración de principio. Eso significa que la Iglesia Cristiana de La Serena, ¿no es cierto?, establece estos 5 pilares que son un resumen doctrinal de la creencia de la Iglesia, que por supuesto está basado en la Escritura. Y en virtud de eso hemos ido desarrollando los primeros 2 la semana pasada, pero básicamente el concepto de declaración de principios, que no son principios salidos de nosotros, sino que son principios salidos de la Escritura, ¿ya? Pero básicamente implica que la iglesia cristiana es una comunidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos hace comunidad? Es lo que viene a continuación, las personas nacidas de nuevo, ¿ya? Ese es un término muy, muy importante porque inmediatamente implica el hecho de que verdaderamente hay una nueva naturaleza en nosotros que es el Espíritu Santo. Y por supuesto, como consecuencia de este nuevo nacimiento es que creemos y vivimos los siguientes principios como fundamento de nuestra fe, ¿ya? Entonces es un proceso que necesariamente esta comunidad llamada Iglesia Cristiana de La Serena, ¿no es cierto?, está constituida por las personas nacidas de nuevo. Eso significa que todas las personas que vienen a la iglesia son nacidas de nuevo. Por ejemplo, un día domingo tenemos más de 200 personas y probablemente no todos sean nacidos de nuevo, pues entonces nosotros sabemos que en toda iglesia también hay un porcentaje de asistentes, ¿no es cierto? De ganarla, solamente puede recibirla, nada más. Y entonces dice, ¿qué más? Mediante la redención, el pago, el rescate que es en Cristo Jesús, ¿ya? Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Si lo recibimos de gracia, entonces ya no puede ser obra. Obra y gracia no compaginan bajo ningún punto de vista, son absolutamente contradictorias, ¿ya? Entonces, lo que está explicando el apóstol Pablo ahí es que cuando nosotros hablamos de que recibimos algo de gracia, significa que es imposible que hayamos hecho algo en favor de ganar eso, porque si hubiésemos hecho algo, entonces ya no podríamos llamarlo gracia, ¿ya? Y esto, hermanos y hermanas mías, es para definir, en función de lo que la Escritura nos dice, que en nosotros como personas, como seres humanos, ¿no es cierto?, caídos, no hay absolutamente una célula de nuestro cuerpo que merezca la salvación. No hay ni una célula de nuestro cuerpo que merezca redención. Y todas las células de nuestro cuerpo están contaminadas por el pecado. Ya somos pecadores. Estamos absolutamente caídos. No estamos heridos. El ser humano no viene al mundo herido. El ser humano viene al mundo muerto espiritualmente. Esto es fundamental para entender todo el proceso de la salvación. Si la gracia de Dios es la que opera, entonces no hay nada en nosotros. Nada en nosotros.
Si hubiese habido algo en nosotros, algún mérito, por mínimo, ínfimo que éste haya sido, entonces ya no se puede aplicar la gracia. Porque la esencia de la gracia es justamente la falta total y absoluta de mérito alguno. ¿Ya? Eso también nos va a ayudar a entender el concepto del amor de Dios y la gratitud a Dios. Entonces, la gracia nosotros la vamos a dividir en dos grandes aspectos que tienen relación, por supuesto, con nosotros. La gracia salvadora o salvífica. ¿Qué significa eso? Que el proceso de salvación, de redención, ¿no es cierto?, es un proceso de carácter posicional. Nosotros estábamos en dirección al infierno junto con todo el resto del mundo, que nos merecíamos estar en ese lugar, igual que todos los que van en ese lugar, y por gracia de Dios, de manera inmerecida, Él posicionalmente cambió nuestro destino a el totalmente opuesto, que es a la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que lo hace el Señor? Vamos a leer Romanos 5:20, la gracia salvífica. No tenemos ninguna injerencia en nuestra salvación desde el punto de vista del merecimiento, de la acción, de todo eso. Y lo vamos a entender bien, hermanos, poco a poco, ¿no es cierto?, para que también entendamos que esto no tiene nada que ver con la misión que Dios nos ha dado. La iglesia cristiana debe evangelizar, pero la iglesia, el cristiano, no convierte a nadie. El proceso pasa por Dios. ¿Ya? Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ya, la ley, recuerden ustedes, no fue dada para ser salvo por medio de ella. Nadie podía ser salvo por medio de la ley. La ley en sí no es mala, por supuesto que no, porque es dada por Dios. Pero ese estándar dado por Dios fue entregado justamente para que nosotros entendiésemos que somos pecadores y que no podemos, bajo ningún punto de vista, cumplir el estándar de Dios. Si la ley permaneciera solamente, lo único que la ley haría es condenarnos, ¿no es cierto? Primero, hacernos reconocer que somos pecadores, condenarnos, pero no puede redimirnos. Y desde ese punto de vista, la ley es una maldición para nosotros. Por eso es que se necesita la gracia. ¿La gracia para qué? Para que uno, que es el Señor Jesucristo, cumpla perfectamente la ley y eso sea imputado, ¿no es cierto?, a quienes estamos absolutamente imposibilitados de cumplirla. ¿Ya? Efesios 1, del 3 al 11. Por eso dije en un principio que la gracia es un concepto gigante, gigante, que nunca terminaremos de entender y de agradecer a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, ¿ya? Es cierto, vuelvo a insistir, la palabra gracia se traducida transliteralmente, ¿no es cierto?, significa un favor inmerecido, nada más, pero Dios la usa en un concepto inmensamente amplio y gigante que tiene relación con nosotros en todo el amplio sentido de la palabra. ¿Ya? Entonces, la gracia dice que creemos, recuerden, creemos que por dos palabras que van absolutamente unidas, o dos conceptos, por la soberanía o por soberanía y gracia de Dios, somos salvos. No por obras de justicia para que nadie se gloríe, eso es literal de Efesios. La gracia como un regalo de Dios, un don inmerecido que nace en la misericordia de Dios. Esa definición implica que nosotros que somos en quienes Dios deposita la gracia, no somos bajo ningún punto de vista merecedores de ella, ¿ya? Merecedores de ella, y no solamente no somos merecedores de ella, sino que si ni siquiera pudiésemos alcanzar la gracia de Dios. Y también importante destacar que el concepto de gracia implica que Dios lo hace solamente por su misericordia. Ese es un doble concepto de no merecerlo. Por un lado no la merecemos y por otro lado, como no la merecemos, el acto de Dios es un acto de misericordia. ¿Ya? Vamos a ver dos pasajes, Romanos 3, 24.
Hay muchísimos pasajes de la gracia de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué es ser justificados? Es ser declarados justos, no siéndolo. ¿No es cierto? Somos declarados justos, no siéndolos. Entonces, somos justificados gratuitamente, dice. Entonces, el concepto de la justificación que Dios nos imputa, no siéndolos, ¿no es cierto?, implica solamente un acto de su bondad, de su misericordia. Nadie puede alcanzarla, nadie puede comprarla, nadie puede